No, no, esto ya es conocido, Ujú. Gastón. Este virus, si este virus se descubre, no es que se descubre, en realidad se encuentra, ¿no?, en la República Democrática del Congo. Esto fue en los años 70, inclusive hay algunos reportes de fines de los años 50 ya. No nos olvidemos, Gastón, que hay virus que tienen ese origen inicial en la comunidad o en la en los digamos, en los animales, y que después posteriormente se puede producir lo que se llama salto de especie. Y dentro de estos grupos de virus también inclusive el HIV se consideró, digamos, no, en este grupo de virus que inicialmente afectó a simios primates, y posteriormente hace un cambio o un salto de especie. Se calcula con VIH, por ejemplo, en el siglo XVII. Sí, Esto es una situación distinta. En este caso hablamos de dos virus que tienen, digamos, una connotación parecida en cuanto a la clínica, pero no nos olvidemos que viruela, la viruela que nosotros conocemos, la enfermedad que nosotros conocemos en el humano, ha sido erradicada ya desde el año 80 fue la erradicación. Se declaró a nuestro planeta libre de viruela después de una campaña realmente importantísima de vacunación a nivel global, y el último caso registrado de viruela es del año 77. sí, A sí, partir sí. de allí, por supuesto, lo que se conoce como la enfermedad viruela, que es la que ocasionó muchísimas, inclusive viruela se considera la enfermedad infecciosa que causó más muertes o más fallecimientos que todas las enfermedades infecciosas juntas. Esto, por ejemplo, si nos retrotraemos a lo que es la historia, por ejemplo, produjo la viruela traída por los españoles en el año 1519, produjo realmente una Sí, matanza, realmente en la población de los aztecas, por ejemplo. sí, En fin, tenemos una historia con la viruela harto conocida, y sí. por supuesto esta viruela nueva para la gente que está escuchando esta situación, ya no es nueva en el sentido que no son los primeros casos, no es que es una enfermedad en este momento que sea emergente, sí por la cantidad de casos, pero en el año pasado, inclusive en años anteriores, ha habido notificaciones de viruela del mono, de enfermedad de viruela del mono, en forma muy esporádica, en casos muy puntuales, en personas que han concurrido, que han estado de viaje en zonas endémicas de viruela del mono, como ser Nigeria, por ejemplo, República del Congo, África Central y África del Norte, por ejemplo. Son zonas en las cuales uno, estando en contacto con animales infectados, puede llegar a llevar la enfermedad a su hogar, a su casa, a su ciudad, porque es una enfermedad que tiene una incubación de 7 hasta 21 días inclusive. Entonces, hoy por lo que es la globalización y los viajes y demás, uno perfectamente se puede infectar y llevar la infección a su lugar de origen, habiendo pasado muy pocos días. Entonces, hay que llevar tranquilidad a la gente. Este es un virus que no es nuevo, sí son nuevos, este impacto epidemiológico que no se esperaba, por supuesto, y estaremos frente a una enfermedad emergente en este momento desde el punto de vista epidemiológico. No es una enfermedad Sí. nueva en cuanto a su descubrimiento. Tal cual. Y también es bueno aclarar que cuando hablamos de la viruela, de esta enfermedad que vos describías, que causó muertes en números altísimos en algunos momentos de nuestra historia, hoy no tenemos casos registrados. Hablar de una enfermedad erradicada quiere decir que ya no se reportan casos, que a nivel epidemiológico vos podés controlar, eliminar o erradicar una enfermedad. Bueno, esta está erradicada y es la única en la historia. Tenemos varias en camino, y que las únicas muestras que tenemos del virus de la viruela están guardadas bajo 7 llaves en un laboratorio de la Organización Mundial de la Salud, por si en algún momento lo necesitamos. Pero nada más, no hay casos de viruela y no tiene nada que ver esa viruela con la viruela del mono. No, eso quiero llevar tranquilidad a la gente. La presentación clínica de viruela del mono no te digo muy distinta, pero sí tiene algunas connotaciones que la diferencian de la viruela que nosotros conocemos, fundamentalmente porque esta viruela aparece, aparte de los síntomas que muy comunes en las enfermedades virales, sobre todo agudas, que aparecen fiebre, cefalea, o sea, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, en fin, un cuadro muy parecido a muchas enfermedades virales. Se presentan las adenopatías, que sean ganglios, son pelotitas que nos aparecen por debajo de las axilas, debajo de los maxilares, en zona inguinal, que eso da la pauta de que hay una enfermedad viral importante, y que posteriormente da la aparición de estas lesiones ulcerosas, tipo pústula, ¿no?, que se pueden llenar de pus inclusive, y que por supuesto es la diferencia con la otra viruela que nosotros conocemos, que no producía la presentación de
de adenopatías. Y con respecto a lo que es la vacuna, que eso es importantísimo también, recordar que la vacuna que se utilizó en esta campaña global que erradicó la viruela en el año 80, tiene una efectividad entre el 85 y 90% para esta viruela del mono. Uh-huh. Entonces, eso es importante. Y con respecto a lo que decías de si se conservan, digamos, muestras de viruela, en este momento te diría que hay 2 lugares en el mundo que tienen en este momento cepas vivas de virus viruela, de la viruela que ocasionó, digamos, las epidemias y las pandemias que realmente mataron muchísima gente. Están en Estados Unidos, en el CDC de Atlanta. Sí. En este momento se están guardando cerca de 160 cepas aproximadamente, y en Rusia también, en otro laboratorio. Son los 2 únicos lugares del mundo donde se conservan cepas vivas de viruela, básicamente por una situación de que, bueno, si hay alguna de connotación que necesitáramos la aplicación o fabricación de vacunas, ya tenemos las muestras, ¿no? Sí. Pero el otro escenario en el que se considera la viruela que nosotros conocemos es el bioterrorismo, que por supuesto eso no ha ocurrido y obviamente esperamos que no ocurra, así que yo creo que la gente se tiene que tranquilizar. Por supuesto, es una enfermedad que en el gran porcentaje se autolimita. Sí, por supuesto, hay cepas distintas. Por ejemplo, la cepa que corresponde a África Central tiene un 1% de letalidad, o sea, una muy baja letalidad, a diferencia de la cepa de viruela del mono de África del Norte, que tiene una letalidad más alta, cerca del 10%. Pero sí llevar a tranquilidad a la gente, pues los casos que están siendo registrados en este momento están siendo y son autolimitados. No hay un tratamiento específico para esta enfermedad, y por supuesto es fundamental, y esto corresponde a un capítulo importantísimo de la infectología, que es medicina del viajero. Sí, tal cual. Y te cuento un dato más: los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Reino Unido con Portugal están hablando de que en la próxima semana, a principio de la próxima semana, se realizaría una evaluación rápida sobre la situación de esta viruela del mono en estos 2 países. O sea que, bueno, ya España incluso emitió ya un protocolo sobre cómo digamos, acompañar a las personas con sospecha de esta enfermedad. Y es decir, bueno, esto está demandando de que el mundo se ponga a trabajar en este tema, que antes estaba contenida en un continente, en una región, y hoy llegando ya, por ejemplo, a Perú, a Canadá, a posiblemente también los Estados Unidos y hacia distintas partes de Europa. Ya inclusive hay un mapa epidemiológico, por eso, digamos, no te olvides que tuvimos también una emergencia similar con ébola en el 2014. Sí, que llegó a España un caso, me acuerdo. Exactamente, fue una situación en la que tuvimos riesgo de pandemia y recuerdo perfectamente habernos nosotros inclusive preparado en el Hospital San Roque para el ingreso de pacientes con ébola y hacer realmente ya planificar una situación, digamos, cuasi catastrófica, entre comillas, pero gracias a Dios no sucedió. Y en este caso, recordar a la gente que se tiene que tranquilizar, porque esto, por supuesto, son situaciones epidemiológicas que realmente a veces uno piensa que no nos dan respiro, ¿no? A los infectólogos especialistas, porque están apareciendo estos casos que, por supuesto, digamos que marcan una diferencia epidemiológica con lo que pasó el año pasado o años anteriores, donde eran simplemente casos puntuales, en los cuales el paciente había presentado sintomatología y se autolimitó y no pasó absolutamente nada. En este caso ya tenemos, digamos, una notificación de un número no menor de casos, y los países afectados ya es los que vos nombraste, sumado a Suecia también, Israel, como decías, Canadá, Estados Unidos, bueno, de Perú estamos muy cerca, ¿no? Entonces, creo que es importante conocer esta enfermedad. La transmisión de esta enfermedad es fundamentalmente estar cerca, contacto con fluidos, contacto, inclusive estar, digamos, a través de las gotículas que tienen que ver con la respiración también. O sea, tiene también una connotación aérea la infección, y sobre todo el contacto. Creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Hoy por hoy no deberíamos tener temor, pero sí, por supuesto, los sistemas sanitarios evidentemente están siendo ya alertados a nivel mundial, porque si ya los primeros casos ocurrieron hace unos días, hace una semana, 10 días aproximadamente, comenzaron las notificaciones en Europa y ya tenemos el ingreso al continente americano. Entonces deberíamos pensar que, por supuesto, las personas que han estado viajando y que han estado en
en lugares que tienen que ver con esta enfermedad tendrían que tener, por supuesto, los cuidados y siempre la consulta precoz de toda la gente que está viajando, que hoy por hoy estamos viendo que la gente viaja muchísimo, así que tenemos que tener en cuenta todos estos datos, pero creo que no hay que alarmarse y estamos hablando de una enfermedad que en el gran porcentaje de los casos se autolimita. Solo sería peligroso para algunos grupos especiales de pacientes inmunocomprometidos con otras comorbilidades, pero que inclusive no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, pero sí hay una vacuna. Así que creo que la gente se tiene que tranquilizar porque ya, obviamente, nuestro celular explota cuando pasa esto. Y por supuesto estamos viviendo también, cambiando un poco el tema con dengue, ¿no? Que eso también tenemos que tener muy en cuenta, seguir los cuidados en domicilio, pues tenemos acá en la provincia de Salta un aumento muy importante de 109 casos en una semana, y ya totalizando 520 casos de dengue en Salta, sobre todo en toda la zona de Ramal, Salvador Massa, Orán. Creo que tenemos que tener también en cuenta esta situación. Sí, por supuesto, y no podemos dejar de lado el hecho de pensar en dengue, y sobre todo que ya estamos en la segunda quincena de mayo, y uno por ahí ya pensaba que a esta altura no íbamos a tener noticias del mosquito. Incluso nosotros hace un mes atrás hablábamos con los investigadores de la UNJU, diciendo, bueno, este año no hemos tenido brote, y pues sí, dicen, no teníamos brote, no hemos tenido brote este año, pero siempre esperamos que 1 o 2 años después pueda volver a aparecer y con mucha fuerza. Entonces, bueno, estaban hablando de esto, pero prácticamente en Salta nos sorprende. Salvador Massa, 353 casos, pero hoy estamos hablando de una localidad muy cercana a la frontera con Bolivia, zonas donde las temperaturas todavía no han llegado a los descensos que se esperan para que el mosquito se inactive por un tiempo y nos dé cierta tregua, o sea que por dengue no podemos bajar los brazos ya por lo visto en ningún momento del año. No, sobre todo, Gastón, porque está en esa área, que estamos acá, que tenemos la ruta 34, o sea que tenemos una comunicación, un cordón umbilical con Orán, con Salvador Massa y con los lugares donde realmente están ocurriendo situaciones, digamos, complicadas epidemiológicamente. Está circulando el serotipo 2. Entonces, habiendo tenido la circulación del serotipo 1 hace un par de años o el año pasado, tenemos que tener en cuenta este dato, porque la introducción de un nuevo serotipo en una población inmunizada, una población ya sensibilizada con serotipo 1, al ingresar a otro serotipo, un 2, eso da la pauta o da una situación de que las personas que se pudieran infectar con un serotipo nuevo podrían tener algún tipo de riesgo, digamos, de presentar cuadros, digamos, un poco más complicados, ¿no? Así que, bueno, creo que más que asustar a la gente es informar que esto está sucediendo, que el serotipo está circulando, la prevención la conocemos todos y, por supuesto, creo que esto es esto es información que nosotros brindamos a la población para que, bueno, esté informada y esté tranquila.